Ministerio de Pastores y Maestros, parte 2. Otra vez volvemos a Efesios capítulo 4, viendo de manera exhaustiva los versículos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quisiéramos, con la ayuda del Señor, ver en este texto algunos puntos que tienen relación con el ministerio al que nos referimos. Dijimos en otro capítulo que el ministerio pastoral es uno de los mencionados específicamente en Efesios capítulo 4, y, por tanto, tiene una responsabilidad concreta, y además, distinta de los demás ministerios, servicios o dones que el creyente puede desempeñar en la iglesia del Señor. Aquel que posee, entonces, uno de estos ministerios, o varios, o todos ellos, tiene que entender que debe asumir la responsabilidad por su ejercicio. A continuación, haremos una diferencia, no profunda, ni técnica, sino solo a los efectos de lo que hablaremos en adelante. En la epístola a los Corintios, Pablo menciona los dones espirituales. Hay hermanos que han recibido de parte de Dios algún don o varios de ellos, los cuales ejercen de todo su corazón, con toda su fe y con todo su amor. Sin embargo, estos hermanos no gobiernan la iglesia a través del don recibido. Ahora bien, esto está claro para la mayoría de nosotros, pero no es así en muchos círculos, ya que al haber nuevos derramamientos del Espíritu, y en tanto que el Señor da dones extraordinarios, comenzamos de nuevo con los conflictos. Cuando tuvimos esta última visitación del Señor, que conocimos como la unción, y que por cierto fue hermosa, los hermanos que recibieron determinados dones, o determinada gracia, algunos de manera transitoria, admitían que no podían controlar eso, y que les era necesario respetar lo que habían recibido del Señor. Esto nos parece muy bien, pero les faltaba saber algo. En Efesios capítulo 4 hallamos algo de parte del Señor, que los dones que nuestros hermanos recibieron, ya sean estos pasajeros, o definitivos, no hacen caducar los ministerios que allí se describen. El Espíritu, a través de Pablo dice, enseña y muestra, que los que gobiernan la iglesia no son los que ostentan el don más poderoso, o un poder para realizar cosas espectaculares, como en ocasiones el Espíritu Santo derrama para sus santos propósitos. La iglesia sigue estando, pues, en manos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cualquiera sea la situación que la iglesia tenga que vivir, si no salimos de los carriles vamos por mal camino, enfrentándonos al peligro de terminar mal. Debemos respetar lo que el Espíritu Santo ha puesto en la palabra para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es posible que algún día estos ministerios queden sin trabajo, cuando esté completa la edificación del cuerpo de Cristo, porque formaremos parte, como cualquiera de los hermanos, de ese impresionante edificio en Dios. Este edificio al que nos referimos será completado para morada de Dios, en el Espíritu. Yo no sé en qué momento preciso esto se va a realizar, pero será el momento en que habrá cesado nuestro trabajo, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Gloria a Dios. Así y todo, y hasta tanto llegue ese día, nos dice la Escritura, los ministerios están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. En el capítulo anterior hemos marcado la diferencia entre los dones y otros ministerios que el Señor ha derramado en su cuerpo. Dijimos que no son, precisamente, ministerios de gobierno, sino ministerios para servir a Dios, o bien para servir a la iglesia. La mayoría de nosotros tenemos esto muy claro, o por lo menos, mientras no haya un derramamiento excepcional del Espíritu. Cuando el Señor vuelva a enviar un mover del Espíritu, tal vez algunos se pondrán nerviosos y saldrán de su cauce, pero es preciso que quede bien claro que Dios tiene canales para tiempos normales y para tiempos excepcionales y su palabra no pasará aunque pasen el cielo y la tierra. Reconocemos a muchos siervos de Dios que recibieron una bendición especial en esos días, y, sin embargo, siguieron respetando estos canales, encontrando así la gran bendición al permitir que los ministerios sigan gobernando la iglesia. Alguna vez hemos puesto como ejemplo un caso típico, que muchos de nosotros hemos visto en la práctica. En una iglesia gobernada por un pastor muy sencillo, un miembro de la congregación recibe un don, por ejemplo el de sanidad. Mientras se le sane uno, no hay problemas, pero cuando se le sanan dos o tres, ya no lo puede parar nadie, ni siquiera el pastor.
El hermano siente que ya no está contenido y cree tener la libertad de fundar una iglesia, comenzando un nuevo grupo, dividiendo así el cuerpo de Cristo, de manera insensata y lastimosa. Esto no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Los dones, por más preciosos, importantes o impresionantes que sean, tienen que estar sujetos a los ministerios de gobierno de la iglesia como ocurrió en la iglesia primitiva. Tal vez en pocos años veremos funcionando en la iglesia del Señor estos dones, pero, repetimos, sujetos a los ministerios. En la iglesia primitiva algunos apóstoles eran poderosamente usados en señales y milagros. De otros, no se menciona nada a este respecto. Sin embargo, unos y otros estaban en su puesto, ocupando su lugar, ministrando y bendiciendo el cuerpo de Cristo en la tierra. La primera diferencia que es necesario establecer entre los dones y los ministerios, es que los dones no gobiernan la iglesia, cualquiera sea su naturaleza, a menos que estén conferidos y ejercitados por aquellos hombres que ejercen algún ministerio de gobierno. También se debe marcar la diferencia con respecto a los talentos. Los talentos entendemos que son aquellos dones naturales que no necesariamente han venido por la obra del Espíritu Santo, pero que Dios ha puesto en nosotros y nosotros podemos poner al servicio de la iglesia. Puede que alguno que posea estos talentos tenga también alguno de los ministerios de Efesios, capítulo 4, y use sus talentos para bendecir la iglesia del Señor. Sin embargo, no tendrá el gobierno de la iglesia por el mero hecho de ser talentoso en lo natural. Por último, están los ministerios propiamente dichos, como por ejemplo el de intercesión, y otros, que no son los detallados específicamente en este texto que nos ocupa. Ministerios que bendicen al cuerpo de Cristo, y que son de una importancia fundamental en la iglesia del Señor. Ojalá que en cada iglesia se levantaran personas fiables que pudieran cubrir a la iglesia local, orando por todos los hermanos. A través de los años, ha habido hermanos que han persistido en intercesión a favor de la iglesia del Señor, lo cual nos produce mucha alegría. Es una gran bendición, cuya magnitud nosotros apenas podemos medir. No obstante eso, debemos decir que por más grande que sea este ministerio, no ha llegado a guiar la iglesia del Señor como tienen que guiarla los ministerios detallados en Efesios capítulo 4. De manera que hacemos estas diferencias porque estamos hablando de distintas responsabilidades. Una es la responsabilidad de aquel que pone un don o un talento, cualquiera sea este, a disposición de la iglesia del Señor, y otra, muy distinta, la responsabilidad de guiar, en el Espíritu, los destinos de la iglesia, ejerciendo los ministerios de gobierno. En alguna medida, es posible que alguien que ejerza estos dones o talentos, o alguno de los ministerios que no sean de gobierno, flacue en algún momento determinado. Mas esto, de ninguna manera, se lo pueden permitir aquellos que ejercen alguno de los ministerios de Efesios, capítulo 4, y esto es así por varias razones que detallaremos a continuación. 1. Por estar guiando a otros. Recordemos que los que ejercen talentos o dones no necesariamente están guiando a otros, aunque, ciertamente, influyen en la iglesia en cuanto a testimonio y a bendiciones. No así el que está puesto en el ministerio pastoral, pues éste sabe que está guiando a otros. Esa es su misión, es su función, y allí radica lo delicado del asunto. En los años en que no proliferaban los relojes de pulsera ni los de bolsillo, y era, por tanto, necesario ver la hora en los relojes de las plazas, Spurgeon decía que si alguien tenía su reloj descompuesto, no era demasiado problema, pues solo traería perjuicio para sí mismo, podría perder el tren, llegar tarde a su trabajo, o tener algún contratiempo. Pero si el que estaba equivocado era el reloj de la plaza, reloj que todo el mundo miraba, cotejaba y controlaba, el asunto era muy grave, porque hacía que otros se equivocaran también. Creo que esta ilustración es una forma muy sencilla de mostrar lo que sucede con el ministerio pastoral. Si el pastor permanece en su sitio habrá de ser de gran bendición para todos, aun en las crisis que le sobrevengan como a cualquier creyente, y, posiblemente, todavía en crisis mayores que las de cualquier creyente, puesto que los pastores no estamos exentos de sufrirlas. Pero esas crisis el Señor las usa para mayor gloria de su nombre, y para ensanchar nuestro corazón. Sin embargo, el pastor no puede permitir que esto lo note la congregación. No puede dejar entrever que está en medio de una crisis y que el camino se le está terminando, esto es algo que tiene que resolver con Dios. Él tiene la responsabilidad delegada por el Señor, y con su vida está guiando a otras vidas, no solo con su palabra, que, con toda seguridad, la congregación oirá, sino también con su vida, con lo que él es. Por tanto, la oveja lo seguirá. La oveja es una persona, de carne y hueso, una persona racional, un creyente que sigue al pastor, y esto nos plantea un interrogante. ¿Qué pasa si el pastor dice que no va más y se detiene en el camino? Pondremos un ejemplo que es muy fuerte, pero que puede suceder. Consideremos a Abraham, su llamamiento, su desarrollo, su obediencia a la palabra, su paso de fe inmenso que hizo que fuera a una tierra que no conocía. El proceso de Dios en su vida fue muy fuerte.
Vivió largos años y el Señor le dio a vivir experiencias tan dolorosas como la separación de su sobrino Lot. Con seguridad, fue un peso en su corazón ver que su sobrino no entendía su visión, ni la necesidad de seguir juntos, en unidad. Vivió también la experiencia de salvar a su sobrino de manos de los 5 reyes que atacaron a Sodoma y Gomorra, y luego, por segunda vez, cuando Dios decide destruir estas ciudades. Fueron pasando los años, a través de los cuales Abraham llevó una vida de fidelidad al Señor y de obediencia. Aún así, Dios no le daba el hijo prometido. Las circunstancias cada vez eran más apremiantes, iba envejeciendo, y para colmo, su esposa era estéril. Todo se agravaba hasta que llegó la palabra del Señor acerca de que desde ese momento a un año iban a ocurrir cosas milagrosas. Entonces llega el nacimiento de Isaac. Ahora tiene el hijo, lo que más quiere. Quizá tenía, por entonces, una edad de entre 115 o 120 años. Hubiera podido, como un viejo luchador, rememorar las cosas que había pasado en su vida y dar gracias a Dios por su fidelidad, y por haberle permitido permanecer fiel al llamamiento con el cual había sido llamado. Y ahora. Bueno, esperar, pero. ¿Esperar qué? Era el tiempo del Antiguo Testamento, estaba lejos aún la venida del Señor, pero podía esperar pasar a la eternidad y estar con el Padre a quien amaba, a quien había llegado a conocer, quien había llegado a llamarlo, amigo, en la tierra. Una cosa impresionante. Estaba prácticamente todo hecho, pero aquella mañana Abraham se levanta y recibe una palabra del Señor. Mucha gente se pone contenta cuando recibe una palabra de Dios, pues esto es hermoso. Hay gente que recibe una palabra y nos cuenta cosas maravillosas, pero esa mañana, la palabra que recibió Abraham, decía, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 23:1. Dios le habló aquella mañana. Nosotros conocemos la historia, pero él la tenía que vivir. Podría haber dicho, Señor, yo tengo la batalla ganada. Señor, estoy como Pablo, aunque no conoció al apóstol, ya acabé la carrera. Señor, luego de tantos años de fidelidad a ti, ya estoy viejo para este trote. Sin embargo, Dios le pidió al hijo, y él podía acceder o no, a tal petición. Nosotros escuchamos la palabra del Señor, vez tras vez, y podemos obedecer o no, podemos poner excusas tales como, más adelante, ahora no. No entiendo. Esto no concuerda con la teología, porque los hijos no se pueden sacrificar, y comenzar a enseñarle a Dios cómo tiene que obrar. Total que Abraham podría haber dicho que no, pero dijo que sí, y se abrió un nuevo capítulo en su historia, el mejor capítulo de su vida. Mejor que cuando nació Isaac, aunque lo de Isaac estuvo bien, fueron años de fe. Pero Abraham fue a entregar ese tesoro que había recibido de Dios y del que podía haber pensado, esto lo recibí de Dios y no me lo toca nadie. Sin embargo, Abraham dijo, no me lo toca nadie, pero Dios sí. Él puede tocarlo, porque es soberano. Abraham eligió caminar con Dios una milla más, la más gloriosa de todas, aleluya. Hacemos un llamado a los hermanos avanzados en años, que han estado caminando en el Señor. ¿Qué futuro hay, hermano? No te jubiles jamás. Hermano, tal vez tú tengas muchos años, y pienses que está todo terminado, pero ten en cuenta que es posible que recién comience la historia más gloriosa. Tengamos como ejemplo a Corrie ten Boom, que vivió 50 años haciendo su trabajo rutinario en una antigua relojería, vendiendo relojes y bendiciendo a la gente, porque sentaba en su mesa a los necesitados. Sin embargo, su trabajo fue casi insignificante. Pero en 4 días pasó a la historia con su actividad a favor de aquellos que eran llamados a la muerte, guardando, a riesgo de su propia vida, a los que eran arrastrados a los campos de concentración para ser masacrados, más tarde, en las cámaras de gas o quemados. Aleluya, no se terminó la carrera. Ponte contento, viejo amigo, sonríe, pues no se terminó el camino. Cristo está al final. Cuando se elige el camino, se debe seguir hasta el final. La pregunta que cabría es, ¿qué hubiese pasado si Abraham le hubiera dicho, no a Dios? Él era un guía de multitudes, y esa multitud se hubiera estancado con él. Cabe preguntarnos hoy, ¿qué sucede si el pastor dice un día, no, esto yo no lo acepto, de ninguna manera puedo aceptarlo? ¿Qué proceso, ni qué proceso? Estoy cansado de pasar por penalidades. No puedo sufrir más. ¿Qué sucede, hermano, si nos quedamos en el camino? ¿Qué ocurre con los que vienen detrás? Los que vienen detrás empiezan a tropezar con nosotros. Estamos viendo el triste espectáculo de iglesias en que los hermanos se van porque el pastor se quedó en el camino. El que tiene ministerio pastoral asume una enorme responsabilidad. No se puede dar el lujo de quedarse, tiene que seguir a Cristo hasta el final. El pastor tiene que ser el primero en seguir a Cristo. Yo he visto vidas quebrantadas, confundidas, afligidas, preguntándose, ¿qué pudo pasar? ¿Cómo es posible que viniera corriendo la carrera con tanto gozo y que de pronto, aquel que parecía un verdadero líder, se encuentre tirado junto al camino? Al pastor no puede sucederle eso.
Existe en Dios la provisión suficiente para seguir, más allá de la muerte, más allá de ese límite que parece intolerable. Más allá va a descubrir todavía la mano de Dios que lo recoge. Si a veces aflojó porque tuvo miedo, es el momento de ponerse en las manos de Dios y decir, si perezco, que perezca, pero Dios será glorificado. No me quedaré jamás. 2. Por haber sido llamado por el Señor. El llamado lo recibimos de parte de Dios. Podrá decirse que los dones y talentos también los hemos recibido de Él. Sin embargo, para estos ministerios se necesita un llamado muy específico. No existe nadie que entre en el ministerio porque tiene ganas. Es bueno apetecer obispado, es decir, que es válido el deseo de ser anciano, o pastor, o aún más que esto, pues la Escritura dice: el que anhela obispado, buena cosa anhela, 24:2, pero también dice: y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, 25:3. Nadie puede constituirse en apóstol si no fue llamado, pero hay quienes lo hacen. Hay gente que se autotitula apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor y maestro, pero el verdadero llamado procede del Señor. Si preguntáramos a Moisés por qué se puso a conducir al pueblo, nos respondería que fue Dios quien le habló desde una zarza. Por ello, cuando vino la aflicción sobre su vida, y más de una vez, quizá haya pensado, ¿quién me habrá metido a hacer esto? Seguramente se habrá acordado de la zarza, y habrá dicho, Él me envió. Un día, junto al mar de Galilea, el Señor llamó a Pedro y a los demás discípulos. Luego de esto, seguro que vinieron crisis. Nadie como Pedro podría contarnos de las crisis que vivió aún blasfemando contra el nombre del Señor, diciendo que no lo conocía y negándole. Sin embargo, el Señor con ternura se acercó a él después de resucitado. En aquel día, junto a la ribera del mar, ellos tienen aquella reunión mientras comen un pez asado y, entonces, el Señor hace a Pedro aquella triple pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro sabía que tenía un llamado. También sabía que había fracasado, que había pasado por una amarga experiencia. Pero Dios lo llamó y lo volvió a llamar de nuevo. El Señor sabía que con aquel llamado del mar de Galilea no era suficiente, pues Pedro había caído, negándole. Por ello debe hacerle un nuevo llamado para restaurarlo. Conocí un muchacho que dirigía los cultos y preparaba sermones. Recuerdo que después de 2 años de trabajar con él, pensé, ¿qué pasa con este muchacho? Pues era la primera vez en mi vida que estaba con alguien con quien no tenía ninguna comunión. Nos apreciábamos, conservábamos una buena relación, no había dificultades entre nosotros, pero tampoco fluía nada. Todavía no lo sé, Dios no me lo ha revelado, pero creo que él no tenía un llamado del Espíritu Santo. No podemos meternos en un ministerio sin ser llamados, esto es muy doloroso. Abrazar el ministerio es algo muy serio si Dios no nos llama a ello. Dios puede habernos llamado a otra cosa y no para la tarea del ministerio. Quizá en este caso concreto era la ambición personal desmedida de conseguir algo, de conquistar algo, tal como alguien hace en una empresa, lo hacía él en la iglesia del Señor. No estoy descalificándolo, es una buena persona, pero estoy refiriéndome a la importancia del llamado de Dios. Si no estamos seguros de nuestro llamado, es un problema nuestro. El pastor deberá solucionarlo con el Señor y recibir consejo del ministerio que lo cubre. Recuerdo que hace unos años un hermano fue enviado a un pueblo lejano. Él nos dijo que tenía un llamado muy importante, el cual nosotros no teníamos derecho a poner en duda. Nos compartió que tenía este llamado y que estaba dispuesto a cumplirlo. Durante años insistió, y finalmente fue enviado, pero cada vez que se encontraba con nosotros nos hacía reclamos sobre por qué no estábamos haciendo la obra con él en ese pueblo. No lo estábamos haciendo, porque Dios lo había llamado a él y no a nosotros. Hermanos, el ministerio pastoral es delicado, no podemos asumirlo para luego echarle a otro la culpa de nuestros problemas o de la falta de ayuda. Si hemos recibido un llamado, tenemos que cumplir con ese llamado, y si no lo hemos recibido, pues, dediquémonos a otra cosa. El apóstol Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo que cumpla con su ministerio, con el llamado que el Señor le había hecho 26:4. Parece estar diciéndole, cumple tu ministerio, cúmplelo. No le eches la culpa a nadie, ni al ministerio apostólico ni a ningún otro por tus problemas, por tus fracasos. Cumple tu ministerio porque a esto te ha llamado Dios. El ministerio apostólico es la cobertura del ministerio pastoral, pero no ha de hacer el trabajo que le compita hacer al pastor en el lugar donde Dios lo puso. El ministerio apostólico es el que reconoce esa gracia que Dios ha puesto sobre algunos hombres llamados a servirle y los unge para la tarea pastoral. 3. El sostenimiento del pastor. Dios sostiene a sus siervos en lo económico, y este es un asunto delicado. A esta altura podríamos decir, ¿cuánto pagan, cuando viene el giro? El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a sostener a los que viven del Evangelio. No a los vivos del Evangelio, sino a los que viven del Evangelio.
Él emplea literalmente la expresión, viven del Evangelio, porque son los que están dedicados a la obra del Señor, y son merecedores de doble honor y de ser sostenidos. Es un gran privilegio para la Iglesia tener hombres y mujeres sostenidos, con dedicación exclusiva, principalmente a la palabra y a la oración. Ojalá que podamos tener muchos más, y que esto pueda ocurrir en Europa, donde hay mucho dinero, pero no para el ministerio. Allí no ven todavía esta necesidad de sostener a los que están dedicados en exclusividad a edificar el cuerpo de Cristo, y esto es muy triste. Por esta razón se hace necesario sembrar mucho en Europa y trabajar con ellos. Pablo enseñó que la Iglesia debe sostener a los siervos de Dios, y nadie ha sido tan claro como él en esta enseñanza. En las distintas cartas, con una gracia impresionante, Pablo habla de la ofrenda de la Iglesia y de la necesidad de proveer para aquellos a los que el Espíritu Santo ha separado para dedicarse a la obra. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca exigió nada a nadie. No hay un solo versículo donde diga, me tienen que sostener. El único que vamos a encontrar está en la epístola a los Corintios, donde dice que ellos no lo han sostenido, agregando que, para servirlos, ha despojado a las iglesias. La parte económica la había recibido de otras iglesias, mientras los corintios muy contentos habían recibido la bendición. ¡Qué bien, tenemos a Pablo con nosotros! Estaban encantados, pero cuando Pablo les prohibió que le dieran una sola moneda porque no la iba a aceptar, les dijo, esta gloria, no me la van a quitar ustedes, 27:5. El apóstol Pablo no pidió dinero a los corintios, sino que les reprochó la falta de colaboración y les dijo que habían perdido la oportunidad. Cuando llegó el momento en que las iglesias no lo sostenían por una razón o por otra, a veces porque las comunicaciones no eran tan fáciles, y el dinero que enviaban demoraba meses en llegar, o quizá porque los hermanos que tanto lo querían no eran tan ordenados, y a veces sentían demandarle mucho, y otras veces no sentían nada, el apóstol se puso a trabajar y dijo, para lo que fue necesario, estas manos me han servido. Decía Watchman Nee, si tienes necesidad de dinero, que nadie se entere, díselo al Señor. Dios se responsabiliza por el siervo que sale a la obra, y con aquel que está luchando con la misión que le fue encomendada. Pero hay siervos que reniegan de su misión, que pelean con la iglesia, o con los diáconos, y que despotrican contra los hermanos, porque no saben que dependen del Señor y no de la iglesia. Si ésta lo sostiene y es puntual, gloria a Dios. Pero si deja de hacerlo, se enojan. Esto lo pensé muchas veces, y si me sucediera algo así, volvería a ser tenedor de libros, o a trabajar en lo que mis manos puedan hacer. Es tan precioso que los pastores no se sientan empleados de la iglesia. Hermano, no hagas sentir al pastor como un empleado, porque le harás un gran daño. El pastor tiene un patrón, que es el Señor, quien le dará o le quitará y con quien tiene que arreglárselas, no abajo, sino arriba. Y cuando es necesario, para eso tiene las manos, trabajará como cualquier otro, así como sirve a Dios. 4. El sostenimiento espiritual. Dios va a sostener a sus siervos espiritualmente. Él no nos ha llamado para dejarnos abandonados, ni nos somete a pruebas para reírse de nosotros. Qué triste el pastor al que le falta la fe. ¿Cómo podrá ministrar a otros si él mismo no cree? ¿Cómo le dirá a un hermano que está en tribulación? Busca a Dios que él te va a contestar, si él mismo no sabe lo que es eso. El pastor tiene que encontrar su propia salida. Él debe saber que Dios tiene superabundante gracia para derramar. Hay veces que parece que Dios no suelta de su mano. Tal vez sea hoy ese día. Tal vez seas pastor en un pequeño pueblito, donde no hay recursos ni trabajo. Con todo, el apóstol Pablo te diría, cumple con el Evangelio. En 2 Corintios 1:9, nos dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Podemos ser afligidos hasta el límite, hasta pensar que vamos a morir. Quizá hayas tocado todos los timbres y nadie haya respondido. Nada funciona, estamos perdidos, y esto nos sirve para que confiemos solamente en Dios que resucita a los muertos. En este tiempo tendremos que clamar a Dios y no desesperarnos en ningún momento, sabiendo que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Haz todo lo que tengas que hacer, agota todos los recursos, pero por sobre todas las cosas, y mientras haces esto, cree en aquel que te ha enviado, que es poderoso para guardarte sin caída. Él te guardará a ti y a los que van detrás de ti, porque cuando superes ese trance, habrás adquirido una nueva autoridad para hablarle a la iglesia del Señor y decirle, vamos, adelante, en el Señor se puede. Ahora veremos otros 2 puntos. En primer lugar, el pastor debe resolver sus problemas con Dios. Le vendrán problemas de todas clases, en lo económico, espiritual, etc., pero el pastor tiene que saber que Dios le ha dado las armas para pelear esta batalla. A nadie ha enviado sin armas, aunque a veces nos parece que no las tenemos. Nos parece que estamos solos y que no tenemos nada, pero ese es el momento de aferrarnos a Dios, a su palabra, a la oración, y luchar hasta vencer.
Uno de mis personajes de la Biblia favoritos es Jacob, el cual tuvo 2 encuentros especiales entre los muchos que tuvo con Dios. Uno de ellos fue en Betel, al que yo lo llamo, gratis, y el otro fue en Peniel, y no fue gratis. El de Betel fue gratis porque todavía no conocía a Dios. Posiblemente era un creyente de esos que ven a Dios muy de lejos, un creyente carnal que sabía que existían promesas de Dios sobre su vida y fue más rápido que Dios, queriendo arrebatar esas promesas. El final es sabido, le salió todo mal. Recordemos un poco de la historia. Jacob iba por el camino afligido y condenado cuando, vencido por el cansancio, se acostó en aquel lugar. No veía a Dios por ningún lado. La lectura del pasaje bíblico no deja evidencia de que ni aún hubiese orado. Él estaba muy mal, pero mientras dormía se abren los cielos y ve una escalera por donde suben y bajan ángeles. Tal es la escena, que al despertar se dijo a sí mismo, ciertamente este lugar es terrible, y mientras el corazón le latía con prisa exclamó, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 28:6. Indudablemente Jehová estaba en ese lugar y él no lo sabía. Puso una piedra y la ungió y allí le hizo una promesa a Dios, si Dios está conmigo, y me guarda en este viaje en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dé, te daré el diezmo. 29:7. Esta hermosa visitación es gratuita. Jacob nunca se olvidó de Betel, y muchos años más tarde, el Señor le dice, vuelve a Betel, al lugar donde te aparecí, yo soy el Dios de Betel. Notemos que ya no se identifica como el Dios de Abraham y de Isaac, ahora le dice que es el Dios de Betel. Jacob vuelve a emocionarse, y piensa, yo sé quién es ese, he tenido una experiencia personal con él. Con el correr de los años el corazón de Jacob se fue ensanchando, fue creciendo, en familia, en edad, en riquezas, en problemas, en dificultades y en sufrimientos. Al fin huye de la casa de su tío para hacer las paces con el enemigo, y cuando va al encuentro de la casa de su padre, le informan que viene Esaú y 400 con él. Me puedo imaginar que le corrió un frío de la cabeza hasta los pies. Esaú, su hermano y 400 hombres con él. Aquella noche Jacob hizo pasar a su familia al otro lado del arroyo, pero él se quedó y no dijo, bueno, ahora voy a orar un poco. Si no me duermo, esta noche voy a orar un poquito. Porque seamos realistas, uno a veces se va a orar y se empieza a quedar dormido. Y en un momento, antes de que el sueño lo venza, uno dice, bueno, mañana sí voy a orar, pero mañana sucede lo mismo, y así día tras día. Pero esa noche Jacob no se durmió, porque pensaba que al día siguiente le iban a cortar la cabeza. No se durmió, sino que se mantuvo despierto. No sé, pero me imagino que ni siquiera se arrodilló. Debía pasearse como un león por aquel campo, clamando a viva voz, Dios mío, por favor, socórreme. Él debe de haberse acordado de sus pecados desde que era un niño, debe de haber confesado y clamado a Dios por misericordia hasta que comenzó a hacerse de día. Se pasó allí toda la noche y no miraba el reloj cada 5 minutos, él tenía una batalla que ganar, tenía que obtener la victoria, sentía desesperación, había comenzado a tener comunión con Dios y no quería dejarlo hasta que algo pasara con él. Y lo que pasó fue que un ángel luchó con él hasta que rayaba el alba, y entonces él le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Y a Dios le gustó y lo bendijo allí tocándole el encaje del muslo, y quedó rengo. 38. Allí marcha Jacob, algo entrado en años y rengo, a encontrarse con la familia. Cruzó el arroyo y dijo, adelante. Ahora hay paz, la batalla está ganada, solo es cuestión de encontrarme con mi hermano y que sea lo que Dios quiera. Jacob tenía paz, había ganado una batalla espiritual preciosa. La primera vez, en Betel, fue gratis, no necesitó orar. Aunque tampoco podía orar porque era inmaduro, era carnal, si se ponía a orar se hubiera dormido. Pero la segunda vez no fue gratis, no se echó a dormir, ni le dijo al Señor, Señor que me bendigas y me guardes esta noche de los mosquitos y mañana que vaya todo bien. Y a la cama, no fue a dormir, porque tenía que solucionar un problema. Y lo solucionó, y a las pocas horas de haber orado así, se encontró con su hermano en un abrazo impresionante. Gloria a Dios, el pastor tiene que solucionar sus propios problemas. Si él no resuelve sus propios problemas, ¿cómo resolverá los problemas de los demás? ¿Con qué autoridad va a decir, voy a orar por ti, si no sabe orar por sus propios problemas? No es un asunto de egoísmo, es un asunto de nivel espiritual, de alcanzar victorias, de conocer a Dios de otra manera, de descubrir que Dios siempre puede. Si vemos la vida de un hombre como David, podemos decir que le tocó un hueso muy duro de roer. David fue uno de los hombres más tremendos de la Biblia y conocemos su vida detalladamente a través de la palabra. Su vida, su temprano ministerio como rey, y su modelo como pastor. En su trabajo como rey, muy temprano, un hombre se perfiló al lado de él como general de su ejército, Joab,
que era un hombre fiel, pero fiero y duro, de esos que están a tu lado y te hacen bien o mal. En 3 ocasiones David aprovechó revueltas y circunstancias para sacarse de encima a Joab. Hasta nombró a otro general que Joab se encargó de asesinar. Decimos esto, pues no lo mató en batalla, sino que lo hizo a traición. El comentario de Matthew Henry acota que David debería haber ajusticiado a Joab, pero que no lo hizo por temor a una revuelta. Sin embargo, yo creo que fue por amor a Dios y a su pueblo que David pospuso la justicia para más adelante, para que hubiese paz en medio del pueblo. Por 3 veces David intentó sacarse de encima a su general. En oportunidad de la sublevación de Absalón, cuando David se negó a terminar con la vida de su hijo, Joab lo trató con gran dureza amenazando con sublevarse. Otra vez allí David tuvo que soportarlo. Sin embargo, cuando David ya anciano va a morir, llama a su sucesor, y le dice: Salomón, tú eres hombre sabio, Joab no puede morir en paz, la ley de Dios dice que debe pagar con su sangre la sangre derramada en tiempos de paz. David tuvo que soportar a su lado durante toda su vida a este general como uno de sus íntimos, y Dios le dio la gracia para hacerlo y para hacer la obra. Algunos dicen: no, hasta que no me saquen a fulano de encima, no puedo hacer nada. Pues bien, David no pudo sacarse a Joab de encima en toda su vida y aún así hizo la obra de Dios. Decía un siervo del Señor: no te saques un problema de encima porque te vendrán 3, convive con los problemas, ora a Dios por ellos y espera a que llegue el momento en que Dios ponga las cosas en orden. Pero mientras no llegue este momento, convive con el problema, sufre si es necesario, y pídele gracia a Dios. Hermanos, debemos quitarnos de encima las excusas y saber que en Dios todo es posible y cumplir así con el ministerio que nos ha sido dado. Por último, diremos que el pastor ha de tener toda la paciencia para esperar el fruto de su trabajo, sin ser tentado por un mal que está muy en boga y que es el exitismo, ni tampoco por la envidia ante el éxito real o aparente de otros hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nerviosos haciendo nuestro trabajo? ¿Nos parece que somos tontos, que somos los únicos que no pueden disfrutar de su trabajo, los únicos que no pueden conseguir cosas que otros consiguen y así somos tentados a emplear métodos y a salirnos del lugar de privilegio donde Dios nos ha puesto a cumplir nuestro ministerio? A veces utilizamos argumentos erróneos, métodos equivocados, o abandonamos el lugar dedicándonos a otra cosa, perdemos la paciencia que deberíamos tener para perseverar hasta el final y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Jamás nos vamos a arrepentir de haber sido fieles hasta el final, hasta que entremos por las puertas de perlas, hasta que ya no estemos en este mundo, hasta que haya cesado nuestro trabajo. No hasta cuando nos parece, sino, realmente, hasta que el Señor nos diga: tu carrera ha terminado, ven, entra en el gozo de tu Señor.